Bueno, bienvenidos, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Guadalupe Nápole, soy licenciada en Psicología y hoy les traigo un video muy especial sobre métodos anticonceptivos y cómo influye eso en la salud mental. Bueno, para el video de hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Bianca Garibaro Bongiorni. Ella es ginecóloga y obstetra y está en la ciudad de Córdoba. Así que nos va a contar un poco sobre los mitos, sobre estos anticonceptivos, sobre todos los métodos anticonceptivos que existen, si estos tienen alguna influencia o no en nuestra salud mental. Así que bueno, bienvenida Bianca, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por aceptar esta invitación. Bueno, les comentaba un poco al principio del video que vamos a estar hablando sobre métodos anticonceptivos, todos los métodos anticonceptivos que existen y todos los mitos que hay dando vueltas en torno a estos métodos anticonceptivos, ¿no? Y cómo influye eso, si puede o no influir en la salud mental. Así que uno de los primeros mitos que me gustaría como trabajar sería sobre el aumento de peso. ¿Es verdad que existe un aumento de peso tomando, por ejemplo, algún método anticonceptivo? La realidad es que el aumento de peso es la consulta más frecuente por la cual vienen las pacientes, que después de que empezaron con las pastillas, después de que empezaron con el parche, con el anillo, empezaron a notar cambios en su cuerpo, aumentar 5 kilos, 10 kilos, mirá, no lo puedo bajar. La realidad es que los métodos anticonceptivos tienen dos hormonas, estrógenos y progesteronas. Los estrógenos son los que suelen estar relacionados con una retención de líquido. Entonces eso muchas veces se ve plasmado en la balanza, ¿no? El hecho es que de por sí no te van a hacer aumentar peso porque te abran el apetito, y es lo que yo a veces les explico a las pacientes, no es que vas a pasar de comerte 2 porciones de pizza a comerte 8, pero sí, la realidad es que muchas veces las pacientes vienen a consultorio y te hacen como esta queja, porque es como una frustración para ellas, ¿no? Tengo muchas pacientes que quizás tienen o han desarrollado algún PCA en algún momento y les da como mucho temor esto de empezar a tomar algún método anticonceptivo por esto de no, me va a aumentar de peso, me va a cambiar el tamaño del cuerpo. Totalmente. Sí, y lo que sucede es que también es lo que le pasó a la amiga o lo que le pasó a la prima. No, porque a mi prima estas la hicieron aumentar de peso, yo no quiero que me pase lo mismo. Y lo que por ahí hay que explicarle a la paciente de que no todos los métodos anticonceptivos repercuten de la misma manera en todas las pacientes. Capaz que tu prima está contenta con el chip y no le gustaron las pastillas, y vos como usuaria estás contenta con el DIU, con el dispositivo intrauterino, y no volverías al anillo porque te quedaba incómodo. Es como prueba y error. Hay que ir viendo muchas veces, porque no a la primera con el método capaz que te encontrás cómoda, digamos. Todos los métodos anticonceptivos que hay tienen como el mismo efecto de esto de líquido o hay algunos que... Sobre que están relacionados y los que tienen estrógenos en su composición. Como métodos anticonceptivos tenemos los hormonales y los no hormonales. Y dentro de los hormonales tenemos los que tienen estrógeno y progesterona o solo los que tienen progesterona. Entonces, aquellos que están ligados a que tengan estrógenos en su formulación son aquellos de que tal vez estén ligados a este aumento de peso. Pero es como te digo, capaz que tu hermana ha tomado pastillas que tienen estrógenos y nunca vio un aumento de peso, ¿me entendés? No es algo que se puede hacer como generalizado. Bueno, también otro de los grandes mitos que hay es, que bueno, no sé si será mito o verdad, que es en cuanto a la disminución de la libido o del deseo sexual, ¿no? Sí, totalmente. Pasa un poco lo mismo en el sentido de cómo repercute en cada organismo. La realidad es que uno tiene como ciclo hormonal, que las hormonas vayan fluctuando en distinta medida, en distintas formas durante todo el ciclo, durante los 28, durante los 30 días. Lo que una provoca con los métodos anticonceptivos para evitar embarazo, digamos que por ahí es la mayor causa por la cual se da un método anticonceptivo, es que esas hormonas no van a ir fluctuando, entonces se quedan como siempre en un mismo rango. Entonces hay veces que las pacientes refieren disminución de la libido.
¿Qué es lo que sucede? No está dictaminado por medio de ensayos, estudios científicos. Che, mira, el método te va a disminuir la libido, ¿eh? Ojo, no. Es como te decía antes, puede repercutir en alguna paciente de esta manera y en otra no. Muchas veces hay que contemplar también el contexto de la paciente. No sé, está en la facultad, le fue mal en una materia que rendía al final, su gato está enfermo y está de novia hace 10 años. Por ahí hay que considerar otros factores que pueden llegar a repercutir en la intimidad, en la libido, en la situación de pareja, digamos. ¿Cuándo se suele decir de que el método repercute y afecta la libido? Cuando lo empezaste a tomar, lo empezaste a usar y directamente te disminuyó. No si vos me decís, che, mira, hace 3 años que lo estoy usando y hace un mes que siento disminución de la libido. Bueno, eso tal vez tiene otro origen, otra causa de la disminución de la libido, no del método en sí. Bueno, está bueno eso, porque a mí me parece mucho por ahí en las consultas, no consulta puntualmente por este tema, pero sí en cuanto a las relaciones, por ejemplo, como esto de empezar a preguntarse, bueno, es algo que tiene que ver conmigo, con mi pareja, que algo me está pasando, que no tengo tanto deseo. También es algo que causa, creo yo, como mucha vergüenza, ¿no? Hablar. Sí, totalmente. Digo, no es característico también de la mujer, esto de que por ahí no tiene como ese deseo sexual todo el tiempo a flor de piel. Y esto a veces trae como conflictos en las relaciones. Sí, totalmente. Yo tengo consultas pura y exclusivamente en el consultorio que me dicen, che, cambiame el método porque ya no tengo ganas de tener relaciones con mi pareja. Y lógico, uno está en consultorio y quiere ayudar a la paciente, pero también tiene que tener cintura para, che, ¿te está pasando alguna otra cosa? Sí, tengo a mi papá enfermo y me chocaron el auto y no tenía pensado destinar esa plata en el auto y ahora la tengo que sacar de mis ahorros. Por ahí hay otro contexto que también justifica a esa disminución de la libido, ¿no? Y en cuanto a la depresión, por ejemplo, digo, ¿tienen algo que ver? Esto que me decías que están como siempre en una línea, por ahí las hormonas. Lo que las pacientes te refieren en consultorios es que se sienten que, o cuando las empezaron a tomar, se sienten como siempre igual. Nada las pone contentas, nada las pone tristes, o sea, a grosso modo, ¿no? No sienten cambios, nada las motiva, como siempre una meseta, ¿no? Y me dicen que cuando las dejan, tipo, no sé, volví a vivir, volví a sentir. Sí, a veces sucede eso, pero de vuelta lo mismo. Hay que buscar por ahí otras causas y otros factores, teniendo en cuenta todo esto que te puede suceder en el entorno, ya sea familiar, personal, en la facu. De vuelta, los ensayos clínicos no dicen que provoquen depresión en sí como una entidad, sino que pueden sentir de que tu estado de ánimo no fluctúa, ¿me entendés? Que siempre se mantiene como constante. Sería por ahí que se desarrolla una depresión como una patología, sino que más bien es como un estado depresivo, ¿no? Como exactamente. Un estado en el sentido de... Bueno, pero también yo creo que está bueno aclarar esto porque por ahí hay pacientes que tienen como más tendencia a un estado depresivo o a desarrollar una depresión y quizás, digo, si se encuentra con esto, ¿no? Que le causa por ahí el método anticonceptivo, Sí. puede pasar. Sí, sí, sí. Y en este caso, por ejemplo, digo, ¿qué le recomendás ponerle a estas personas, por ejemplo, que el método anticonceptivo no le hace tan bien? ¿Qué es lo que podemos...? Lo que se puede hacer es de cambiar de composición, porque si bien dijimos que tenían estrógenos y progesterona, no es que en la cajita vas a ver que todos dicen estrógeno o progesterona, no, de progesteronas hay de varios tipos y estrógenos hay de varios tipos. Entonces vos podés cambiar esa composición o podés cambiar la vía de absorción. Che, la estás adquiriendo por vía oral, bueno, cambiemos a absorción dérmica, tipo el parche. Ok, si no, cambiamos por el anillo, mucosa. Podés ir viendo a ver cómo repercute en el cuerpo. Eso es con respecto a lo hormonal. Si no, podés recurrir a lo no hormonal, que sabes que eventualmente no va a tener ningún tipo de fluctuación en esto que nosotros decíamos, que como método no hormonal
tenemos muy poca variedad, tenemos el preservativo y tenemos también el DIU de cobre. Se terminaron los métodos no hormonales. Siempre recomiendan la doble protección, es decir, el preservativo y otra cosita, pastilla, anillo, parche, implante, DIU, lo que sea. Entonces, esas pacientes que tal vez no quieren optar por un método hormonal, ok, preservativo y qué más, DIU de cobre, fin, ¿me entendés? Es como, no hay mucha variedad. Un adolescente, por ejemplo, ¿no? Que empieza como relaciones sexuales, ¿se les da como esta opción o enseguida lo primero que se da es las pastillas anticonceptivas? Lo primero que se debería hacer es un asesoramiento en métodos anticonceptivos. Mira, tenemos estas posibilidades. Tenemos el parche, funciona así asá, tenemos el anillo, funciona así asá, y así con todos los métodos. La paciente es la que junto con la médica van a decidir cuál es el mejor método para la paciente, porque es lógico, existen contraindicaciones que me hacen de que tal vez esa paciente no pueda usar el parche, por ejemplo. Entonces, ahí se ofrece el método. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí el contacto más frecuente, más usual, lo que más se conoce son las pastillas. Entonces la usuaria opta por empezar con pastillas. Lo que por ahí te recomiendan las sociedades es que la vuelvas a citar a los 2 meses a la paciente para ver, che, ¿tuviste alguna dificultad? ¿Te surgió alguna duda en el lapso de estos 2 meses? ¿Cómo estuviste? ¿Estuviste cómoda? Entonces ahí vas viendo qué adherencia tiene la usuaria al método. Capaz que te dice, estoy perfecta, no me cayeron mal, me siento bien, continuamos con esto, bien. O capaz que la paciente te dice, che, mirá, me las olvido, no me acuerdo de tomarlas. Ok, entonces esa paciente no puede seguir con ese método porque no le estaría cumpliendo como se debe, que puntualmente las pastillas implican que se tome una pastilla todos los días en el mismo horario. Sí, la opción se da. También estás muy, muy acotado por ahí a veces con las obras sociales y las prepagas, ¿viste? Me cubre, no me cubre. Che, pero yo quiero el implante, pero me sale mucha plata, no la puedo costear. Pero mira, bueno, vamos por las pastillas porque sí me lo cubre. Entonces, algo que decías como que también se da como para otras cosas, no solo para prevenir un embarazo. Sí, por ahí los métodos anticonceptivos tienen otros beneficios, además de los no contraceptivos, que se llama, ¿sí? La consulta más frecuente es, quiero evitar embarazo. Ok, esa es una de las finalidades, tal vez la más conocida, pero si no también tiene y persigue otras finalidades, como por ejemplo evitar sangrados abundantes para aquellas pacientes que tienen sangrados de muchos días, mucho volumen, que ya se ponen anémicas, menstruaciones dolorosas, intensas, que no calman con un analgésico habitual y que tienen que faltar al trabajo, se tienen que pedir días, pacientes que tienen síntomas muy floridos en cuanto al síndrome premenstrual, que sería un conjunto de síntomas y signos que acontece días previos y que repercute muchas veces de manera negativa en la calidad de vida de la paciente, pacientes que tienen acné y que acuden a métodos anticonceptivos para disminuir el acné. También trabajamos ahí en conjunto muchas veces con dermatología, endocrinología, ¿no? Obvio, entran en juego otras especialidades. Pacientes que tienen ciclos irregulares, lógico, primero se tiene que esclarecer cuál es el motivo de sus ciclos irregulares y después se da pastillas para que, en realidad, no debería se regulariza el ciclo, pero viste, ahí está como muy fina la línea entre, che, está irregularizando el ciclo empieza a estar comandado por el método que estás usando, por la pastilla, anillo, parche. Entonces, sí, o sea, te volvés regular, pero porque está comandado por el método, digamos, ¿sí? Artificial, se podría decir. Exacto. Sí. ¿Y por qué, aparece como esta irregularidad? ¿Tiene que ver algo con lo hormonal? En ese caso estaría bueno que consulten, sí, por ejemplo, con un endocrinólogo. Exactamente. Muchas veces la primera consulta es con un ginecólogo, entonces nosotros solemos hacer todo un análisis detallado de su historia clínica, solemos pedir laboratorios hormonales, una ecografía tal vez, porque uno ya va teniendo como ciertos diagnósticos presuntivos. Y también trabajamos en conjunto con endocrinología. O si no, endocrino lo que hace es, primer consulta con endocrino, le pide los laboratorios y estudios que ellos sugieren y la mandan a gineco, digamos. Bueno, y para cerrar un poco te hago 2 preguntas más. La primera, ¿a qué edad recomendás,
bueno, que las mamás o quien sea lleven a sus hijos. Consulta. Mira, la recomendación suele ser cuando tienen la primera menstruación, como para explicar un poco de qué se trata la menstruación, cuáles son los síntomas, qué es lo que vas a sentir, qué es lo que podés hacer cuando te sientas así de esa manera, cómo son los cuidados, uso toallita, cómo me la cambio, cómo es la higiene, como para tener un primer encuentro con la ginecóloga, como para que sea la persona idónea que te explique sobre tu ciclo menstrual, como para que tengas un primer contacto, ¿no? No mucha gente lo sabe, no mucha gente está de acuerdo, no mucha gente adhiere. Tal vez también pasa de que estamos hablando de una edad de 9, 10, 11 años. Bueno, y por último, ¿hay algún método de todos estos que nombraste que sea como el mejor o que sea como no digo el más efectivo porque supongo que todos son igual de efectivos, pero ¿hay alguno que sea mejor que otro? Es la pregunta estrella que todos me hacen en consultorio. No hay un método mejor que otro. Los métodos son todos muy buenos, ¿no? Los métodos dependen o sea, a quién se los vamos a dar, dependen de las condiciones que reúna la usuaria, que es como yo te decía, si tiene alguna enfermedad, alguna contraindicación, algún antecedente de algo importante que le pasó con ese método, entonces no lo puede seguir usando. Entonces, yo lo que a veces le digo a las pacientes en consultorio, métodos anticonceptivos hay un montón, pero no todos los métodos son para todas las pacientes, ¿no? No todas pueden ser usuarias tal vez del DIU, porque tal vez una paciente no tuvo relaciones, pero la otra sí, pero la otra no se anima a que le pongan el dispositivo dentro del útero porque le da cosa. Es como que hay que ir viendo, ¿no? Pero son todos los métodos muy buenos. Sí, yo lo que a veces le digo a las pacientes, si no se sugerirían en consultorio. Lógico que tienen una tasa de error, una tasa de fallo. Yo no te puedo decir que todos los métodos son 100% seguros. Bueno, y un poco como consejos, si están sintiendo algo o si hay algo raro que les está pasando, lo primero que tienen que hacer es consultar con su ginecólogo de cabecera. La consulta por anticoncepción es una consulta de urgencia, o sea, ameritaría que si querés ir a la guardia, podés ir a la guardia para abordar dudas, quiero que me den un método, quiero que me asesoren, quiero tener una charla informativa y después decido. Ese sería como el concepto, digamos. Excelente. Bueno, Bianca, muchísimas gracias por estar hoy y por responder dudas que seguramente había dado. Bueno, muchas gracias por estar hoy. Gracias por la invitación, espero haber sido súper clara. Lo fuiste. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno. Adiós. Dale, chao, chao.